momento de entrevista en BTV Noticias y ahora vamos a recibir, como les mencionábamos, al diputado de Tercera Vía por el Partido Colorado, Gustavo Subía. Bienvenido, ex fiscal penal además. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. A la orden, buenas noches. Buenas noches, un placer recibirlo en BTV Noticias y son varios los temas, diversas preguntas, pero nos quedamos en el caso Marcetti y quiero preguntarle cómo observa, cómo ha manejado el gobierno este asunto que ha estado en la palestra y ha ocupado las portadas periodísticas desde hace algunos meses. Sí, un tema en principio lamentable por una operación creo que fue burocrática y no política que dio lugar a la expedición del pasaporte. Obviamente, esa operación burocrática que tuvo aparentemente algunos efectos no deseados se transformó en política. Y al transformarse en política, la objetividad ha dejado... No fue el origen la política, se fue desencadenando por cuestionamientos que generalmente no es el origen de la noticia lo político. Hay muchos temas que tienen otra naturaleza, pero se ha transformado en un tema político. Vamos a esperar las investigaciones. El doctor Gómez de Fiscalía había dicho que él estaba interesado en escuchar las versiones de los ministros que surgían de la versión taquigráfica. Yo creo que es importante que ahora se comenzó la indagatoria fiscal. Las versiones políticas no creo que sean para mayor aclaración de este tema. Bien, perfecto. Entonces pasamos a otro asunto y quiero saber cuál es su valoración respecto a la renuncia de Luis Calabria al frente de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. Correcto. Me pareció oportuna. Él reconoce haber usado los servicios del Ministerio. He insistido en más de una vez, a través sobre todo de Twitter, que con excepción de los presidentes que están habilitados por un tema de seguridad a utilizar servicios tanto del hospital militar como del hospital policial, otro tipo de utilización de los servicios no es adecuado. Calabria tuvo la sensibilidad, cuando se está investigando a otros, de decir, yo me asistí, yo renuncio. Me parece enaltecedora la posición. ¿Usted considera entonces que esto no termina solo acá? ¿De pronto hay alguna persona más que puede tomar sus pasos en caso de haberlo utilizado? Porque no debería ser lo correcto, según desprendo de sus palabras. Claro, la ley habilita a los funcionarios del Ministerio del Interior. Quienes son jerarquías no puede confundirse con funcionarios. Correcto. Entonces, esas situaciones, si hubo en el pasado, no creo que sean situaciones para reivindicar. Si hay en el presente, deben cesar, y muchas cosas de la función pública se van aclarando a medida que empiezan los problemas. Hubo un problema pertinente, creo que mucho más profundo por otros bemoles, que fue el del senador Carrera. Ese trae a la luz estos temas y me parece oportuno que quien cometió el error de repente de haberse hecho atender no teniendo el derecho, que dé el paso al costado. Así que lo de Calabria me parece correcto. Hay otros temas que me parecen más profundos, pero repito, tienen relación. Y el de Carrera con la relación con la investigación o no investigación que hace 10 años ocasionó la lesión de una persona en situación ahora de silla de ruedas, aquel famoso disparo en Rocha. ¿Actuó incorrectamente Carrera en ese caso? Aparentemente no hubo la diligencia para esclarecer el hecho. Dicen, el hecho pasó a la justicia, pero la justicia toma, en función de la información que le da la policía, los elementos para solicitar responsabilidades. Aparentemente la información que se dio no habría sido completa. Y por otra parte, cobijar a la persona lesionada en dependencias del hospital policial, en vulneración de todas las normas burocráticas, todas las normas funcionales habidas y por haber, no parece en absoluto una posición rescatable. El tema de la humanidad con que se trató aparentemente el caso, que fue lo que motivó a Carrera a tomar este tipo de decisiones, a mi juicio no es de recibo. La humanidad, si no, podríamos tener con 20.000 casos que andan todo el día dando vuelta en el país, así que las razones de humanidad no parecen ser las más atendibles. Puede haber habido alguna otra razón de sentirse en deuda por no hacer las averiguaciones pertinentes y entonces entramos en el terreno resbaladizo que nuevamente estará investigando Fiscalía. Ahora avanzando en otros temas, le pregunto, ya que tiene experiencia, durante muchos años se desempeñó como fiscal penal, estas manifestaciones, abucheos, agresiones que ha recibido en los últimos días el presidente del CODICEN, Robert Silva, ¿usted cree que lo que sucede en su entorno cada vez que va a dar una charla, por ejemplo, para hablar sobre la transformación educativa, incurren o implican algún delito en particular, más de uno? Sí. Estimo que es absolutamente inapropiado, primero, social, cultural y humanamente,
las actitudes que tomaron esas personas, que aparentemente ahora FENAPE se desliga de la responsabilidad por docentes, pero había un núcleo fuerte que estaba vinculado a FENAPE. En los videos que ustedes pasan se observan violencia permanente. A mi juicio puede haber incurrido las personas que realizaron esas conductas en varios delitos del Código Penal. Hay delitos de atentado agravado, de violencia privada, de amenazas, hasta el discutido delito de asonada, que es discutido, pero podría entrar en la calificación. Es obvio que la violencia estaba a la mano el día de los hechos. Es obvio que Silva tuvo que salir cubriéndose de múltiples agresiones de todo tipo, verbales y físicas. Y es obvio que le rompieron el vehículo en que él se trasladaba. Si esos van a ser los postulados con que queremos reivindicar otro tipo de educación, creo que huelgan los comentarios con decir que estamos en el zócalo de una verdadera educación. Así que, además del tema penal, que a mi juicio hay responsabilidades penales, abordemos el tema desde el punto de vista cultural, ético, de responsabilidad. Estamos hablando, eventualmente, habrá que indagar, de docentes, que son los que están llamados a enseñar a los chicos que después decimos la violencia cunde en el Uruguay, que es verdad. La violencia cunde y los encargados de poner límites a esa violencia, capaz que hablamos después del estadio y de los problemas que estamos viviendo como sociedad, nos quejamos con una mano y con la otra mano alimentamos al tigre. Bueno, completamente vergonzoso me parecieron esas conductas y penalmente relevantes. Ahora, ¿cómo debería manejarse entonces el propio Robert Silva, incluso tal vez el presidente de la República, para manejar este tipo de asuntos? Porque aparentemente en el marco de estos encuentros que se van a seguir dando en la capital del país y tal vez en el interior, se van a reiterar porque las manifestaciones son sistemáticas con cada encuentro. Una cosa es la manifestación en desacuerdo, otra cosa es gritarle al presidente a coro insultos. Hijo de yuta, decían unos, perdón, yo escuchaba mezclado con hijo de puta. Al presidente le hicieron agravios, también los gremios vinculados a la educación, que son insoportables, no deben de ser tenidos en cuenta. ¿Qué debería hacerse? El presidente no tiene por qué hacer él. Para eso está la Fiscalía General de la Nación. Somos un órgano descentralizado que el cometido, éramos, yo estoy hablando en un pasado que fui 38 años, estuve como fiscal, somos el órgano encargado de poner orden donde no lo hay. Sí, ahora, disculpe, tenemos graves problemas en la interna de la Fiscalía que hoy no nos va a dar... No actuó de oficio en el caso del Cerro, por ejemplo, no salvo por denuncia de Silva. Bueno, pero a mi juicio es incorrecto que se espere la denuncia del lesionado o del agraviado. La Fiscalía puede actuar de oficio. En el caso de Silva es clarísimo. Es lo que debería pasar. Es lo que debería pasar. Hay agresiones que son insoportables. Deje de lado el Código Penal. Vaya al concepto de sentido común. Es lógico que alguien que tiene una idea contraria a la mía, yo lo agreda, le tire elementos contundentes, le rompa el coche. Había palazos ahí en medio de esas diatribas. No pidamos eso. No pidamos eso o no pidamos al uruguayo medio que tenga un nivel de educación cuando los gremios encargados de la educación van por este camino. Creo que es una señal clara, no del punto de vista penal, del punto de vista político, de que si siguen por este camino lo que están haciendo es ensuciando su propia imagen de quienes están en contra de una reforma. Hay que reformar la educación, sí, para que estas cosas no pasen. En una forma superficial se lo digo, pero es mucho más profundo porque estamos en un sistema anómico. Es decir, las normas muchas veces en nuestras sociedades parece que no existieran. ¿Por qué? Porque no hay la aplicación de esas normas en muchos casos y empieza entonces a generarse la impunidad. Esa palabra es la que campea muchas veces en la sociedad uruguaya. Temo que no me dé el tiempo, por eso me voy a apresurar a preguntarle sobre lo que aconteció en el vecino país, en la República Argentina, con este intento de asesinato de la vicepresidenta, expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinión le merece? La opinión que me merece, primero es que cualquier atentado violento es totalmente reprochable, descartable, por supuesto. En eso las opiniones han sido reiterativas a lo largo de estos días. Mi postura, que la adelanté en algún tuit, es que quizás no estemos ante una tentativa de homicidio, sino que estemos ante un delito imposible. Quizás, voy a ponerle la relatividad porque yo no soy el fiscal a cargo de esa investigación, me manejo con la información que ustedes los periodistas nos dan.
Cuando hablamos de una pistola en cuya recámara no había bala, esa pistola, aunque usted la gatille 17.000 veces, nunca va a salir la bala. ¿El delito imposible en qué consiste? El delito imposible consiste en que hay una inapropiada elección del medio para poder cometer un delito. La persona, aparentemente con experiencia, porque tenía armas y balas en su domicilio, aparentemente con experiencia, va a cometer un magnicidio cometiendo el error garrafal. Es como que usted vaya a un examen y se olvide de llevar papel, se olvide de llevar virómetro, se olvide de llevar los lentes. El delito imposible es cuando hay una imposibilidad para llevarlo a cabo. Entonces, si estuviéramos, hay autoridades que están indagando, hay un proceso de por medio, pero si estuviéramos ante esa posibilidad de que el arma no era operativa, nuestro Código Penal, en su artículo 5, cuando habla del delito imposible, justamente ejemplifica y trae este tema bien a colación, de que cuando esa imposibilidad es manifiesta, el delito no es posible de realizarlo. Podrá haber un acometimiento con arma, eventualmente, pero no habría, en principio, el delito de magnicidio. Ahora, el tema está ensuciado por 10.000 circunstancias. Está ensuciado por los antecedentes de Nisman, está ensuciado por un uso político de todas estas situaciones. Lo que planteo, para que quede claro, no digo de que no haya una tentativa de homicidio, digo que hay que estudiar si no estamos ante la posibilidad de un delito imposible. Ahora, en este momento, el juez o el fiscal que actúe tiene que ser muy corajudo para atreverse a aplicar un código penal por encima de las presiones políticas. Que yo sepa, el presidente de la República llamó a la jueza el presidente, aparentemente preocupándose por la integridad del detenido. Un presidente que llama a la juez está metiendo presión en una indagatoria que calculo que va a ser muy complicada. Bien, ya sobre el final me quedan segundos nada más. Le quiero preguntar por hechos de violencia en los escenarios deportivos. Se dio el pasado domingo en el Clásico en el Gran Parque Central. La vergüenza. ¿La legislación vigente es la correcta para regular este tipo de casos? Sí, sí. Más allá de las medidas precautorias que pueden tomarse, yo creo que no pueden ir los hinchas de Peñarol a la cancha de Nacional y no pueden ir los hinchas de Nacional a la cancha de Peñarol como primera. Pero le repito, y de acuerdo a mi experiencia, yo pedí el procesamiento de numerosos hinchas y jugadores de fútbol que ejercían violencia dentro de las canchas. Parece que muchos años después seguimos igual. La impunidad, la tolerancia con que tratamos los delitos hace que esta sociedad no tenga conciencia de que así no se impiden las cosas. Hay detenidos, Hugo. Hay detenidos, pero no hay todavía responsabilidades penales. Yo quiero ver, cuando yo pedí procesamientos con prisión, en aquella época se hablaba así, de hinchas y de jugadores, el propio sistema político fue hipercrítico conmigo. ¿Por qué? Porque el que no es de Nacional, es de Peñarol, es de Cerro. Lamentablemente parece que las camisetas no cumplen efecto solo adentro de la cancha, sino afuera de la cancha. No debería pasar. En este planeta lo que no debería es un 95% de las cosas. Lamentablemente desde las dirigencias también, y desde las camisetas que muchos de nosotros los políticos tenemos puestas, yo lamentablemente no la tengo porque no tengo preferencias específicas, es lo que lamentablemente genera este clima de impunidad. La palabra impunidad es la que siguen absorbiendo los hinchas violentos, los profesores violentos o las personas que estén violentando a Robert Sibila, siguen disfrutando de la impunidad de un sistema que no es efectivamente punitivo, y así andamos, así andamos. Diputado Gustavo Zubia, muchas gracias por estar hoy en BTV Noticias.